Salmos 34, 18, Nueva Traducción Viviente. Salmos, capítulo 34, versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dice que el Señor está cerca Dice que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozados. Salmos 34, verso 18, Nueva Traducción Viviente. Spurgeon decía, Charles Spurgeon, ustedes saben, el príncipe de los predicadores, él decía algo que es real, estoy de acuerdo con lo que él pensaba. Él decía que la mitad de nuestros temores y de nuestros problemas proviene de descuidar lo que es la palabra o la comunión con la palabra de Dios. La mitad de nuestros problemas y temores vienen de descuidar la palabra de Dios. Y en este orden quiero que en primer lugar tengamos claro que debemos volver a la palabra de Dios y tenerla como fundamento en nuestra vida para absolutamente todo lo que nosotros anhelemos y queramos hacer. Ahora, vamos a ver el Salmo 42 en la Reina Valera 2020. Salmos 40, verso 2 dice: me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. En estos dos versículos, en estos dos versos de los Salmos 34 y el 40 que estamos leyendo, podemos ver cómo la intervención de Dios llega cuando una persona en primer lugar anhela que su intervención venga sobre su vida, pero vemos que esta intervención se hace evidente en casos tales como cuando una persona cae en un bache. ¿Qué es la depresión a nivel geográfico? La depresión a nivel geográfico es simplemente un hundimiento en el terreno. Es un hundimiento que muestra que con relación a todo lo que le rodea, esa parte del terreno está más sumida, está hundida y está más quebrantada. Por lo general, en Israel la geografía incluía montañas hacia alrededor, habían unas cuevas y habían algunos baches como el que está hablando acá el salmista. Ese pozo que se ha llenado de lodo cenagoso. El lodo cenagoso tiene una característica y es que es un lodo resbaloso, casi como arenas movedizas, y nosotros sabemos que a veces la gente tratando de salir del lodo termina atascándose más en el lodo, porque es que nosotros en nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto, desde nuestras emociones no podemos salir. Es que claramente lo enseña la palabra y dice que Él es el que nos saca. Dice, me sacó, lo declara el salmista, es decir, él tuvo que pasar por un bache, por un hueco, estuvo deprimido, estuvo en ese espacio, en ese hueco, que inevitablemente todo ser humano en algún punto de su vida enfrenta. No creo en las personas que dicen, yo nunca he pasado por un momento de depresión. Hay tipos de depresiones, obviamente, pero no puedo creer porque finalmente todos somos seres emocionales, hay emociones que tenemos y las emociones son importantes, son parte de nuestra vida. Ahora, cuando el pueblo de Israel pasaba un luto, el Señor les permitía a ellos unos espacios de luto, un tiempo para ellos llorar. Había un tiempo que era el tiempo permitido. Es permitido que tú pases por ese hueco, es permitido que tú sientas ese vacío muchas veces, que tú pases por ese momento de dolor. Esto es permitido y es parte de la vida. Eso, de hecho, voy a decirles algo que tal vez otras personas no les dijeran. Es necesario pasarlo y vivirlo. El negarlo hace que la situación empeore en vez de mejorar. El negarse a sentir dolor, el dolor a nosotros nos guarda. El experimentarlo nos guarda. Si tú no sientes dolor cuando estás cerrando la puerta y tus 4 dedos están aprisionados, te puedes aún inclusive llevar a perder la movilidad o los miembros, amputarlos, porque el dolor a nosotros es lo que nos avisa
que una situación es molesta, que es incómoda y que tenemos que sacar la mano del lugar. El dolor es necesario. A través del dolor se aprende obediencia. Lo que no es bueno es permitir que eso haga parte de nuestra vida cotidiana. Entonces muchos dicen, muchos estudiosos y predicadores afirman que la depresión es pecado. Y yo difiero de ellos, de los que lo afirman de esa manera. No es pecado porque muchos personajes bíblicos importantes pasaron por la depresión y el Señor no les tildó de pecadores. Ahora, quiero explicar algo que he aprendido, y es que la depresión es una tentación. Sí es, no es como tal pecado, pero sí es una forma de tentación enviada por Satanás. Es una tentación que viene a hacernos creer algo que nosotros no somos. Es una tentación que lleva a las personas a compararse con otras, a sentirse inferiores. Es una tentación que si tú cedes y caes a la tentación, obviamente caes en pecado cuando tú haces nula la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, asumiendo como identidad la depresión, como parte de tu vida, como tu propia identidad. En ese punto es pecado, porque no es tanto la tentación de me estoy pasando por un momento de depresión, ok, lo vivo, lo supero y ya. No es tanto eso, sino el empezar a hacer cosas en medio de ese hueco que son absurdas, que van en contra de la Biblia, que van en contra de Dios, que contristan al Espíritu Santo. ¿Qué puede ser? Pongamos ejemplos. Una persona en un nivel de depresión profundo puede llegar al punto inclusive de blasfemar el nombre de Dios, de blasfemar al Espíritu Santo por causa del hundimiento. ¿Está mal pasar por allí? No, todos pasamos en algún momento. Lo que está mal es la reacción frente a la situación. Esa reacción sí, posiblemente, dependiendo cuál sea, es pecado. Es pecado negar la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque Él pagó por mi sanidad, porque Él pagó por mi libertad, porque Él pagó por mi restitución y mi restauración. Y yo no puedo estar negando lo que Él hizo en la cruz y en medio de mi depresión abrazar una identidad que es la que Satanás quiere enviar sobre mi vida. No puedo, eso ya es pecado. Entonces vamos a ponernos claros, porque hay cosas que golpean a la gente y es necesario atacarlas. Nosotros somos mente o cuerpo y alma, o espíritu, alma y cuerpo. Somos tres, somos tripartitos. Tenemos un espíritu que habla la Biblia: renuévense en el espíritu de su mente. Tenemos un alma que va a ser juzgada para ir a la eternidad. El alma va a la eternidad. Sea cual sea, va a la eternidad. Para bien o para mal, va a la eternidad su alma. El cuerpo es polvo y vuelve al polvo. Si yo estoy enfermo de mi cuerpo, o si yo estoy padeciendo algo, tengo que ser muy honesto y mirar qué es. Si es una dolencia física, tengo que ir ¿a dónde? Al médico. No buscas a un especialista en pintura o en decoración si lo que te duele es una rodilla. Tú no vas al odontólogo cuando te duele un pie. Cada cosa tiene su especialista. Si son mis pensamientos o si es mi parte emocional, yo tengo que buscar sanarme. Y voy a ser contundente en esto. La principal fuente de toda sanidad es Jehová Rafa, porque Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que perdona todos mis pecados. Él es el que corona de bien mi vida. Yo no puedo atribuirle esto a ningún ser humano. Dios usa canales, Dios usa herramientas, son importantes, son valiosas, pero la fuente de nuestra sanidad está en el Señor. Todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Alguna persona dirá: yo voy a ir a tomar terapia. Y es válida la terapia. ¿Alguno aquí ha tomado alguna vez terapia? ¿Ha tenido que estar en terapia? Ok, es válido. Es válido sentarse y hablar con un psicólogo, una persona, un psiquiatra, lo que sea necesario. Es válido. Ahora, es válido desde el punto del equilibrio y filtrado a la palabra de Dios, porque hay muchas personas que se sientan desde un consultorio a aconsejar una cantidad de cosas que son incorrectas y antibíblicas. Por ejemplo, tú nos dabas la vez pasada un ejemplo
de una persona que estaba aconsejando una cosa totalmente errada, una cosa dañina. Entonces, cuando yo como hijo de Dios voy a terapia, tengo que filtrar todo necesariamente, filtrarlo todo por lo que es palabra eterna y palabra de Dios, porque Él es la fuente. Yo no puedo, en busca de sanar lo que quiero sanar, descomponer una cantidad de cosas. Entonces tengo que ser muy correcto en eso. O no que por mi afán de sanar desde la ciencia, contristar al Espíritu Santo y caer en pecado. Porque a veces te llevan a eso. No, tómese unos traguitos, no, métase un taquito de... ¿Sí o no? Fumes un porrito de marihuana. Aconsejan cosas tan irresponsables como esas. No estamos mintiendo, ¿verdad? Que es cierto que lo aconsejan así. Y es incorrecto. Entonces en ese punto uno dice, ¿qué debo hacer? Sí, debo buscar ayuda profesional, pero todo lo que yo haga debe ser basado a la palabra de Dios, entendiendo que la única fuente o la principal fuente, la base de mi sanidad es el Señor. ¿Qué puede causar la depresión? ¿Cuáles causas tenemos nosotros? Mujeres. Las mujeres pasan por unos ciclos totalmente diferentes a los que pasan los hombres. La mujer es muy diferente y esto no es ganas de, no, vieja, que no friegues, hombre. No, esperen un momento. Eso tiene algo de verdad. Eso tiene algo de razón y un tinte realista. Pero, yendo más allá del dicho, que es cierto, yendo más allá, vamos a mirar algo, y es que la parte hormonal sí juega un sentido importante en el tema de las emociones. Hay unos cambios que son hormonales para la mujer y eso hace que la mujer se deprima en ciertos días de su ciclo y pase por ciertos baches, pero son solamente pasos. Lo anormal es que una persona ya se quede en ese estado constante y lo asuma como que ya pareciera que todo el tiempo está en su día, en su peor día o en su día, y a veces pareciera que hay hombres que viven en su día, en el día 28, todos los días del calendario, y eso no es normal, eso no es correcto. Entonces vamos a poner en orden las cosas. Sí es normal los cambios hormonales y la depresión en las mujeres. ¿Qué debe hacer una mujer o qué se aconseja? Hay que tener sabiduría. Dios nos da a nosotros sabiduría. Entonces hay ciertas cosas que sacan a la persona de ese estado de ánimo. Para algunas personas será comer un chocolate, un descanso más reparador. Para otras será usar ropa más holgada o que le regalen un helado. Yo no sé. Cada uno tiene su manera. Debemos conocernos. Debemos entender nuestro cuerpo y aprender a escucharlo. También hay que escuchar el cuerpo, hay que entenderlo. Porque muchas cosas se pueden solucionar de una manera más sencilla y no poner un ambiente de carga alrededor de uno, no transformar el ambiente ni convertirse en Piolín, el monstruo que es el pollito tierno que luego se toma la pócima del monstruo y se vuelve un demonio, el demonio de Tasmania. Tenemos que ser muy inteligentes y no permitir que el enemigo use esas situaciones para dañar todo el entorno y que en medio de la depresión de la mujer, entonces, como el meme, sale el esposo acostado al pie de la esposa y ella se levanta victoriosa. Acabó mi ciclo, qué alegría, por fin. Y cuando voltea a mirar, el esposo tiene un tenedor enterrado. Y lo mira y él está enterrado con un tenedor. Entonces, ¿qué es eso? Entonces dicen, mujeres, por favor, ¿qué es eso? No, chévere, usted ya salió desde el momento, pero usted no se da cuenta de todo el daño que generó y el caos que le hizo a la gente que lo ama. Entonces no es una excusa. O sea, tampoco es una excusa porque vamos a llamar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que se llama dominio propio. Sí hay cambios, obviamente, pero sobre todas las cosas hay que tener gobierno, dominio propio. Otra cosa que la puede causar es el abandono. El abandono, cuando alguien deja a otra persona, a un amigo inclusive. No, es que solamente me dolió el abandono de mi mamá o de mi papá, o me dolió. A veces asumimos como abandono también una pérdida. Cuando alguien parte porque ha muerto, iba a decir morido. Cuando alguien muere, cuando alguien parte de esta tierra, uno siente como una especie de abandono, de desprotección. Y eso también puede generar depresión, una traición. ¿Quién ha sido traicionado? Ay, Dios. Un fracaso, un abuso, sea emocional,
físico, verbal, sexual. La ingratitud también genera depresión. El dar tanto para una persona y ver que del otro lado solo recibes ingratitud, menosprecio. Esa ingratitud llega a un punto de golpearte que si se junta con algunas de las anteriores posiblemente puedes entrar en un ciclo de depresión. Ser víctima de una injusticia también puede golpear y desencadenar en una depresión. Ver que algo que pasó es injusto. La injusticia duele. Y si se junta con alguna otra o si solo es la injusticia lo que estás enfrentando y es tan fuerte, tú sientes que eso alcanza a mandarte al hueco, a mandarte a ese bache, a ese espacio más profundo. Las calumnias, la persecución, el sentirse solo, aunque estemos rodeados de mucha gente. Muchas veces la soledad no tiene que ver con estar rodeados y mucho ruido visual y mucho ruido auditivo. La soledad, aunque tengamos todo, no se tiene nada, porque la soledad alcanza a golpear a una persona y la pone como en ese hueco. El compararse con otros y el tener miedo también logra deprimir a las personas. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto en el Salmo 27. Vamos a leer este salmo en 2 ocasiones para que lo tengan pendiente y creo que lo vamos a leer las 2 ocasiones en la misma traducción. Salmos 27, 11 al 14, Salmos 27 vamos a ir primero del 10 al 12, traducción lenguaje actual. ¿Lo tenemos? Sí. Dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios mío, por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva y llévame por el buen camino. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan. Es lo que estamos viendo acá. Acá el salmista está viviendo un golpe fuerte en sus emociones. Primero está enfrentando lo que es el abandono y lo está declarando. El abandono. Ustedes saben que cuando viene el profeta a casa, el profeta dice: voy a ungir uno de los hijos, acá está el rey. Y es triste ver un poco la situación porque el papá, Isaí, viene y empieza a sacar a sus hijos según su orden de importancia para él. Nunca tuvo en cuenta al rey David, al pastor David, al mandadero David, al siervo David. En ese momento no lo tiene en cuenta. Él llama primero a todos los demás y por último, cuando el profeta dice: no vamos a comer hasta que no venga, ¿quién falta? Y no arranca todo hasta que, porque hay algo que hay que entender, y es que el abandono o la traición o el menosprecio de un hombre, lo que desencadena desde el cielo es que Dios nos adopte a nosotros. Es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Dios suple todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y el menosprecio de alguien, el rechazo, el maltrato, la persecución, el abuso, la injusticia que alguien pueda lanzar contra nosotros, lo único que hace es que activa que desde el cielo Dios entre en escena, porque Él es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Alguien que golpea a un hijo de Dios sin entender que está menospreciando, persiguiendo, abandonando, traicionando a un hijo de Dios, Dios dice: ok, porque el Señor algo que tiene en serio es el pacto que Él estableció con nosotros. Él no miente como nosotros, Él no menosprecia el pacto, Él no lo hace a un lado. El Señor es fiel y es leal, Él es verdadero. Él no toma en poco el pacto que Él ha hecho con nosotros. Entonces, cuando alguien ejecuta todo ese maltrato que nos puede llevar a ese bache o a ese pozo de lodo cenagoso, como decía David, Él entra en acción. Dice que se extendió el Señor sobre el lodo para sacar al que estaba sufriendo atorado en ese lugar. ¿Qué implicó eso? Que el que extendió sus manos para sacarnos del lodo se ensució también las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo, al ir a la cruz,
al pagar el precio que Él pagó por nosotros, Él se metió en ese pozo de lodo para podernos lavar, para podernos sacar, para ponernos, como decía la Escritura, en un lugar fuerte, en un lugar firme. Él es la roca y Él se metió hasta el lodo, no le importó. Dígame cuántas personas están dispuestas. ¿Cuántos? Es que vemos estas grandes verdades y esto nos tiene que hacer a nosotros enamorar más de Dios y amarlo más a Él, porque nadie, la gente va contigo hasta un punto. La lealtad de la gente se mide contigo hasta que tú les representas algo que para ellos es importante. La mayoría de gente está contigo mientras tú les favoreces en algo, mientras sacan de ti algo que ellos necesitan. Pero cuando ellos ya pueden por sí solos hacerlo, fácilmente se olvidan de ti, ya no te necesito. Y te usan muchas veces como si tú fueras una cosa. Y están contigo por conveniencia y caminan contigo por lo que la sombra que tú les puedes dar. El que a buena árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces la gente está midiendo qué me representa. Y su lealtad está con el árbol mientras el árbol está en la mejor de sus estaciones. Y que esté produciendo fruto. Y que tenga unas hojas bien grandes. Y que esté hermoso y que su olor sea agradable. Cuando la estación cambia y las hojas del árbol se caen porque ya se secan, porque se marchitan, porque él entra en ese punto de guardar los nutrientes, para guardarse él, para sobrevivir él, entonces vamos a mirar cuántos quedan cuando no hay fruto que puedas sacar, cuando el olor ya no es tan aromático, cuando las flores o las hojas ya no están. La lealtad de la gente se mide mientras su conveniencia está en ese lugar. Y es triste. Y eso golpea el corazón de una persona. Conocer eso, entender eso, darse cuenta y descubrir eso, eso duele. Y puede llevar a la persona a pasar por un bache, por un vacío de depresión. Y es allí cuando el Señor entra hasta ese lugar. Sin importar quién, cómo. Estábamos nosotros, que estábamos, dice, condenados en nuestros delitos, sumidos en nuestras desgracias. Nosotros estábamos en la inmunda. Terrible allá, y Él se mete allá y va a la cruz por nosotros y da no solo una milla extra, es que entregó su vida en el Calvario. Entonces nosotros cuando entendemos esto decimos, Dios mío, es que ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Él? Esto nos tiene que a nosotros aterrizar para ser gente fiel, gente que antes de buscar cualquier otra cosa en el día, toma un tiempo para sentarse, a hablar, a escuchar con aquel que ha entregado todo, absolutamente todo, por amor a nosotros, aquel que estuvo dispuesto a enlodarse, aquel que no le importó su imagen, aquel que no le importó comprometer su trono, su realeza, su posición, dejó absolutamente todo, dejó el trono, vino a la tierra en forma humana, pero no en cualquier forma humana, nació por allá en un pesebre, fue perseguido, menospreciado, vivió como una persona humilde y murió como el peor de los criminales. Si eso no me hace entender a mí que Él merece toda mi atención, que Él merece mi amor, estoy muy mal. Y nunca va a ser posible salir de una depresión si yo no comprendo esto. Algo que sí nos lleva a nosotros a salir de los huecos de la depresión es entender que Dios es amor, que su amor es real y que Él me ama sin importar qué soy yo. Me ama, pues me amó antes cuando ni siquiera yo lo amaba. Me amó antes cuando yo era su enemiga, me amaba ya. Ahora que estoy procurando esforzarme por cada día más, por conocerlo, por venir a una reunión como estas, ¿cuánto más que Él ve ahora en la disposición de mi corazón? Me ama. Me ama. Y es algo que nosotros tenemos que hablar a nuestro ser cada día. Dios me ama. Porque es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 27. Me pueden abandonar mis padres. Es decir, papá y mamá. Y yo digo que el amor maternal es uno de los amores más, con el perdón de los caballeros. Pero es el amor en esta tierra de lo más grande. Más grande, porque en la gestación, en el embarazo, en el parto, es una cosa increíble que un varón jamás va a poder sentir. En eso somos completamente bendecidas nosotras las mujeres. Es un amor tan impresionante, un lazo de amor con sus hijos.
Y lo pone en este punto, aún mi mamá. Y es que la Biblia lo dice, se podrá olvidar la mujer de lo que dio a luz, pero Jehová nunca olvidará. Lo dice la Escritura. Nos pone en este punto porque uno dice Dios y mamá, porque es lo que tenemos como en esta tierra. Dios y mamá, es lo que uno piensa. Dios está ahí, el amor de una mamá, se supone que el amor de la mamá es el más puro, es el más correcto, se supone, porque ahorita con la degradación en que vive el mundo, las mamás inclusive fallan, y por eso, entendiendo el corazón de la humanidad, el Señor deja eso establecido. Puede la mujer olvidarse de lo que dio a luz, pero con todo eso Jehová no se olvida. Él no deja en el olvido a aquel bebé que fue abandonado, no lo deja olvidado. Ahora el salmista David lo declara y dice, me pueden abandonar las personas que están supuestas a protegerme en mi vida, que están supuestas a cuidarme, a proveerme, me pueden abandonar, pero aunque me abandonen, Jehová me recoge para adoptarme. En otra versión decía, me recoge para consolarme, para cuidarme. Y yo decía, wow, qué increíble es esto, porque ese es el verdadero amor, el amor de nuestro Dios. Entonces lo dice él. Y luego habla no solamente del abandono familiar, sino está hablando de los enemigos que lo persiguen. Dice que por causa de esos enemigos le pide a Dios, guíame por un buen camino, porque ¿qué es lo que más espera el diablo? ¿Qué es lo que más espera una persona que le sirve a Satanás? Porque Satanás, para moverse en esta tierra, necesita cuerpos. Él no se mueve en el aire, muchachos. Entendamos algo, él cuando quiere entrar en manifestación en este punto o en este reino físico, él tiene que usar un cuerpo. Cuando quiso entrar en el Edén para dañar la comunión de los seres humanos con Dios, ¿qué hizo? Usó un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de la serpiente. Usó el cuerpo de alguien que le dio apertura para maldecir a alguien. ¿Qué quiere usar él? Un cuerpo, una boca, un corazón que no esté rendido a Dios. Usa cuerpos, usa personas, usa herramientas, instrumentos que ha levantado a través de las redes sociales, de los programas, actores, actrices, lo que sea. Él usa muchos medios, gente que le sirve a Satanás, que ha ofrendado su cuerpo para el infierno. Y esos cuerpos son usados para maldecir vidas. Ahora, volvemos al mismo punto. Porque cuando Dios ve que alguien es golpeado por otro, cuando ve que alguien es lastimado por otro, Dios mismo entra en acción. Por eso dice, maldigan ellos, bendice tú. De nada te sirve que la gente te esté diciendo cosas lindas si Dios no te bendice. Eso no sirve. Es mejor contar con la bendición de Dios. Entonces, el salmista empieza a declarar, no dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran, porque en este punto el hombre está siendo atacado. Ustedes saben que David fue un hombre de guerras fuertes. O sea, nos quitamos el sombrero ante este hombre. La gente habla como si él fuera, ese tipejo, es que falló, es que sí, ok, pero tú también fallas. ¿Quiénes somos nosotros para ir a juzgar ahora? Es que la vida de Moisés, de David, yo no sé, a veces nos creemos, o sea, como que, ay, Dios mío. Ayer aprendíamos algo, nadie juzga a otro siervo y Dios es Dios. Pero vemos que este hombre pasó por cantidades de situaciones, pero impresionantes. Yo digo, por Dios, la vida de David fue una vida en constante pelea, una guerra constante. Y el hombre sabe conectarse con la fuente de su sanidad. Porque créanme que si él se queda en el lodo cenagoso, si él se esconde en esa cueva y no sale nunca de la cueva, si él se esconde para siempre en la cueva, él deja de cumplirle a Dios el ministerio y la asignación que Dios tenía con su vida. Es tiempo de salir de la cueva de la depresión. Es tiempo, porque tenemos una obra grande por delante. Entonces, vamos a mirar qué cosas o qué evidencias muestra la depresión. La depresión trae falta de motivación, una dificultad a veces para explicarle a los demás lo que estamos sintiendo, una sensación de oscuridad abrumadora, un cambio drástico en la personalidad, la pérdida de esperanza, que eso es gravísimo para un cristiano, tener desesperanza, aislarse, callarse, tener poca alegría, alta negatividad, baja autoestima, comentarios despectivos sobre sí mismo, exteriorizar
sentimientos de no querer vivir más, de querer morirse, de no querer vivir. Un letargo, un cansancio, esos son síntomas. Presencia de dolores físicos sin causas aparentes. Empieza a doler todo, a molestar por allá, hasta el dedo meñique. Y no dolía nunca y empiezan a presentarse como desajustes y dolores por allá en lugar, sin una causa necesaria, sin una causa aparente. Incapacidad para realizar actividades cotidianas. Esto causa la depresión. No querer comer. No querer comer. Aborrecer la comida, aún la comida que antes es más apetitosa, empezar a cogerle bronca. Descuido del arreglo personal, no bañarse, no querer arreglarse, andar como una chancla todo el tiempo, Descuido de los hábitos de higiene personal. Estamos hablando de una depresión real, o sea, ya fuerte, porque hay depresiones que hablamos, que pasamos en determinados ciclos, que tienen un tiempo de duración que es permitido, pero estamos hablando de que esto, cuando se prolonga por más de 2 semanas, tenemos que atender y conectarnos nuevamente con Dios. Muchos estudiosos en tema de psicología dicen que la depresión es causada por un vacío espiritual, aparte de las cosas que yo les mencioné antes. Y yo encontraba una frase esta madrugada que decía un predicador hace algunos años. Él decía, es que es imposible llenar nuestro corazón, nuestra parte interna, con cosas propias de este mundo. Es imposible llenarlo de gozo, es imposible satisfacer nuestro corazón con las cosas de este mundo, porque el corazón fue diseñado para la eternidad. Entonces solamente lo eterno es lo que puede saciar lo que es eterno. Por eso viene la depresión. La depresión viene por ese vacío espiritual. Cuando tratamos a través de cosas meramente materiales saciar un vacío que es espiritual. Todo empieza desde adentro, desde poner orden en nuestra parte espiritual. Cuando empiezo a poner a Dios nuevamente en primer lugar, cuando la adoración o la alabanza está de continuo en mi boca, cuando mi manera de hablar cambia, cuando mis hábitos empiezan a cambiar, mis patrones de conducta, cuando se cansa del desorden que hay en casa, del descuido que hay en casa, del relajo, o sea, todo ese tipo de cosas evidencian que la persona está empezando a salir de esa situación. El limpiar, el organizar, el preparar una buena comida, el querer hacer algo, el aprender una receta, todo ese tipo de cosas ayudan en tanto a lo físico, pero todo parte de lo espiritual, porque nunca vamos a poder llenar ese vacío espiritual con cosas meramente carnales, ¿listo? Aunque son demasiado importantes. Decíamos que la depresión es una forma de tentación, no es pecado, siempre y cuando nosotros no actuemos como el mundo quiere que actuemos en momentos de depresión. Filipenses 1, 9 al 10 dice en la traducción lenguaje actual. Filipenses 1, 9, 10, traducción lenguaje actual dice: le pido a Dios que se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. ¿Qué tiene que ver esto con la depresión? Todo parte del amor. Ayer yo les decía, lo más importante es el amor con que uno haga cada cosa, el amor y el empeño que le pongamos a todo. El amor es supremamente importante. El amor es una fuerza tan increíble que si el mundo fuera gobernado y movido por el amor, todo sería muy diferente. Desgraciadamente no es así. Pero para nosotros, los que tenemos a Dios y conocemos que Dios es amor, es importante practicar esta palabra. Dice que nosotros debemos amarnos cada vez más. Amar a Dios y amarnos a nosotros y amar a nuestros semejantes. Es así, funcionan estos 3 sentidos. Amor a Dios, amor a mí mismo y amor a mis semejantes, a mi prójimo. Dice que cuando yo practico esto, en el versículo 10 dice que así voy a poder elegir lo que es mejor, voy a poder juzgar. Entonces, en este punto, cuando yo amo, voy a aprender a elegir lo que es correcto para mi vida. Jesucristo es el camino y la vida. Cuando me habla de un camino, me está hablando de un lugar por el cual yo sí puedo caminar confiada. Por eso decía, me sacó del lodo cenagoso para ponerme en una peña. Él es la peña, Él es el camino.
Cuando yo hago esto, voy a aprender a elegir mi camino llamado Cristo. Es decir, tengo que salir de lo que me esté afectando y ponerme en ese lugar a salvo que Dios me regaló. Ahora, parte del amor, escoger esto y no escoger la depresión como un estilo de vida. Hay gente que es muy lúgubre, hay gente que es depre todo el tiempo, y eso en sí, les voy a decir ahora sí, con toda certeza, eso por la palabra les puedo decir, eso sí ya es pecado, porque eso es actuar con la irritabilidad que produce la depresión, esos cambios de humor, está bien que una persona pase por, pero no le da derecho ni lo certifica, ni lo legaliza para andar humillando a los demás, para andar maltratando y oprimiendo y lastimando a la gente a su alrededor. No le legaliza delante de Dios eso. Es decir, aquel que escogió por no amar, por decidir no amar, no llenarse del amor de Dios, el que escoge como estilo de vida la depresión, está pecando, porque no escoge bien. ¿Listo? Es lo que nos enseña el libro de Filipenses. Vamos a ir de nuevo al Salmo 27. Ahora, entendiendo, no vamos a escoger eso, vamos a escoger a Cristo. Vamos a mirar nuevamente el Salmo 27. Vamos a mirar nuevamente el verso 10 y vamos a mirar el verso 13 y el verso 14. Dice otra vez: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. La certeza que él tiene. Dice, Dios me consuela y Dios me recibe para cuidarme. Vamos a mirar el versículo 13, dice, pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Acabamos de leer el Salmo 23, verso 10, 11, 12, 13. Lo leímos antes, ¿se acuerdan? De los otros versos. Donde decía, me pueden abandonar mis padres, tú me recoges. No permitas que mis enemigos sigan haciendo conmigo lo que les da la gana. No permitas que ellos vean su deseo cumplido. Enséñame a cómo caminar para no darles el gusto, porque no puedo darles el gusto de quedarme metido en el hueco. No puedo darle gusto a Satanás, que es el que quiere verme mal, enfermo, deprimido todo el tiempo, amargado. No puedo, porque Dios es amor, porque Él es el gozo de mi vida y mi esperanza. No puedo permitirme esto, porque si yo permito esto, lo que sucede, yo les decía ayer, toda la materia responde. La materia responde, somos los reyes en la creación, y la materia inanimada, pero responde al Dios que la puso en medio del huerto, de la creación. Todo ha sido creado por Dios, todo. Y todo el Señor lo puso bajo nuestros pies para que lo gobernemos sabiamente. Ahora, cuando la materia inanimada está bajo nuestras manos, se supone que en nuestra mayordomía todo debe ser mejorado. Cuando nosotros caminamos en depresión y en amargura y sin amor, lo que hacemos es, en realidad, dice la Escritura, una raíz amarga contamina todo lo que toca. Por eso muchas cosas se mueren bajo nuestro cuidado. Por eso muchas cosas se dañan bajo nuestro cuidado. Inclusive las cosas inanimadas. Empezamos a caminar en una mala mayordomía. ¿Por qué? Por causa de la amargura. Porque una persona amargada, por lo general el amargado no anda poniendo todo con delicadeza, no anda limpiando con amor, no anda haciendo todo con cariño, con el sentido del amor. Una persona amargada usted la ve nomás como camina, manotea, voltea todo el tiempo, anda peleando, y entonces en un manoteo de esos puede lanzar esto lejos, puede tirar lo otro, y eso pasa. Y las cosas inanimadas bajo el toque de la mano de una persona amargada terminan echándose a perder. Ahora, si eso pasa con lo inanimado que está a nuestro alrededor, ¿cuánto más con nuestra salud física? ¿Cuánto más con la salud emocional y física de los que están a nuestro alrededor? Hay gente que termina enfermándose de compartir con gente amargada. Por eso hay gente en los trabajos que dice, uy no, este mes me tocó hacer equipo en el departamento de tesorería con fulana de tal. Fuimos a una empresa en estos días y en realidad sentí que mi paciencia fue puesta al límite, a prueba. En todas las áreas de esa empresa había un ambiente horrible, un ambiente de gente asalariada, gente magra.
Y yo solamente respiraba y decía, Dios mío, tengo que tener calma, no voy a entrar en este juego, pero se da uno cuenta de lo magro y cómo es que uno no quiere volver a tener trato con una persona así. Tú no quieres ir a un lugar donde te sirven la comida y te tiran ese plato, te hacen mal la cara. No, uno no prefiere no ir. Porque el que está amargado empieza a amargar todo a su alrededor, el que está deprimido da avisos de amargura. Sí, puede estar en un momento así con la carita triste y en otro momento parece un ogro porque tiene esos cambios de personalidad abruptos y empieza a generar como ese estrés y esa imposición de cosas sobre la demás gente. Y sin darse cuenta empieza a enfermar a los demás. La gente, uy, no, me dolió la que trabajé 5 minutos con fulano de tal. No, ¿ustedes no les ha pasado en la empresa? Uy, Dios mío, gente que uno decía, y cuando uno le tocaba entregar informes a ciertas personas, uno decía, uy, me toca preciso. Ya uno antes de ir a entregar el informe sentía como un puño en el estómago. Sentía como, iba uno como, ay, ya me duele. Voy golpeado antes de entrar. Porque ya habías tenido tu roce y tu experiencia con ese supervisor y tú decías, Dios mío, este señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que desayuna todos los días? Y justo la persona necesitaba un favor y nadie quería hacerle el favor a esa persona. Nadie. A veces la gente se alejaba y prefería no darle la espalda y no servirle porque era una persona mala, porque era una persona magra. La gente prefería estar lejos de, alejarse de. ¿Por qué? Porque era una persona que contaminaba. Entonces tú simplemente te sentabas, entrabas a la oficina, entregabas tu informe y ni un minuto más querías estar. ¿No? ¿No les pasó nunca? ¿No les ha pasado? Eso pasa. Entonces uno dice, ¿cómo será esa persona con su familia? ¿Cómo será esa persona en sus relaciones emocionales, físicas, afectivas? Dios santo, pobre familia. Y yo pensaba, pobre la esposa, pobrecita, ¿cómo se aguantará este señor? Uy, Dios santo, horrible. Uno comparte un momento, pero el que tiene que verle bajo techo, uno dice, no, de verdad que, y es triste, porque la gente se cansa. Y por eso vemos esposas que han pasado 20, 30, 40 años y dicen, no más. O sea, no más, a este tipo lo aguanté mientras saqué mis hijos adelante por amor. Mi amor maternal tuvo una duración impresionante, pero yo no quiero saber más de este tipo. Por eso terminan viviendo la señora en el 3er piso y el tipo en el 1er piso. Sí, yo vi gente así, separados ya de cuerpo por completo. Ni se encontraban, desayunaban a diferentes horas, no querían porque ya, o sea, en serio, se rompe. Y la gente que es así termina quedándose cada vez más sola. Y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Listo? Me encanta el salmista porque dice, después de todo esto dice, yo viviré para disfrutar de la bondad. Y dice, yo, empieza a declarar, es lo primero que una persona tiene que declarar cuando está en un momento difícil. Él está narrando toda su dificultad, pero luego dice, yo voy a vivir para declarar la bondad de Dios. Es lo primero, Y luego empieza a hablarse en el verso 14, esto me gusta, pareciera que está loco. Ay, habla consigo mismo. Tiene su propio diálogo, el salmista era como rayando del coco. No, el tipo es muy inteligente y lo que está haciendo es autoministrándose. Usted sabe qué es el poder de la autoministración. Ay, yo espero que fulano de tal venga de campaña a Colombia, a Bogotá, Colombia. Cuando vengan a Bogotá, Colombia, fulano, siervos de Dios, cómprale la boleta más costosa para estar cerca. Si la saliva me cae en la cara, gloria a Dios, seré bendecido. Y quiero, entre más cerca esté de los profetas, de los siervos, de los cervatillos, más... Espérate un momento. Es que el Dios eterno y el Dios... Yo sé que Dios usa y hay unción sobre la gente y eso es inevitable y merecen honra. Eso es real. Y que cada uno trae su mover con Dios y eso nos bendice a todos. Pero qué pena con ustedes. El Dios omnipotente y omnipresente está todos los días con nosotros. ¿O acaso ignoran ustedes que ustedes son templo del Espíritu Santo? No, no estamos solos nunca. Nunca estamos solos. Entonces dice el salmista, por eso me armo de valor. ¿Usted sabe lo que él estaba viviendo? El tipo estaba en un momento muy difícil, estaba deprimido, estaba presionado, oprimido. Una cosa es la depresión con plata, porque usted se deprime y se va de compras y se deprime. Se va de paseo y se le quitó la depresión. No sé, una flojera ahí. Y bueno, ayudó la cosa ya. Otra cosa es deprimirse sin plata. Otra cosa es deprimirse cuando los enemigos lo tienen del cuello. Está deprimido porque siente la traición, el abandono del hijo, de los padres, de todo el mundo le dio la espalda.
Y aparte de eso, los enemigos le están respirando en la nuca. Y él dice, no permitas que mis enemigos sigan haciendo lo que se les da la gana conmigo, por favor, Señor, no más, por favor. Y luego el tipo dice, no, pero espere un momentico, tengo una tos que me está como sobrepasando y me está quitando el sueño. ¿Qué es esto? Esto no es de Dios, esto es de Satanás. No lo recibo más y me paro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces el tipo empieza a decir, me armo de valor. Lo primero que tenemos que es enfrentar las cosas. Viene un pensamiento tan inmundo como el que Satanás envió a mi mente, que les comenté, no en público, en privado. Y en ese momento uno se tiene que armar de valor y decir, este pensamiento ¿de quién proviene? Pues te reprendo, Satanás, te reprendo. Dice, me armo de valor y me digo a mí mismo, empezó a hablar con él mismo, tan chévere, voy a ministrarme, me digo a mí mismo, cualquiera que le llegue y el tipo ya se rayó. Miren, está loco, no, me digo a mí mismo, oye, me digo a mí mismo, hey, espérate, ahora sí vale, tócate, señálate, cimbronéate, jálate si necesitas jalarte de la solapa, de la cama, lo que sea, llama tu atención tú mismo, hey, amigo, ya, ven, a la cordura, vamos, dice él, me digo a mí mismo, empiezo a hablar conmigo mismo, pon tu confianza, hey, amigo, pon tu confianza en Dios. Se quedó ahí. Oye, pon tu confianza en Dios. Si me estoy zarandeando yo mismo. Luego le dice, sí. Otra vez se dice, sí, pon tu confianza en Él. Primero, oye, pon tu confianza en Dios. Y luego empieza, porque me imagino que en ese momento otro dardo de Satanás le llegó otro pensamiento. Sí, pon tu confianza en Él. Como Matías recoge eso. Lo recojo, que sí. ¿Sí me entienden? Algo así soy salmista. Impresionante. Debemos autoministrarnos. Eso no es de locos, queridos. Orar en lenguas es un lenguaje espiritual. Encerrarse y empezar a orar en lenguas. Un lenguaje que Satanás no comprende y que lo confunde. Lo pone en guerra. Como cuando en el campo de Gedeón, las antorchas, los cántaros. Eso lo pone en contienda. Lo pone en guerra. Orar en lenguas. Autoministrarme. Es algo que yo tengo que practicar. Me encierro y empiezo a hablarme. Pon tu confianza en Dios. Pon la confianza en Él. Y luego le dice, alma mía, ¿por qué tú te turbas dentro de mí? Alma mía, le dice, ¿por qué estás turbada? Confía en Dios. Aún hay que alabarle. Aún hay que adorarle. O sea, esto es una cuestión que nosotros debemos contemplar. Voy a terminar con este versículo, con el verso 4 del Salmo 23. Hasta acá dejamos y la próxima semana continuamos con este mismo tema, porque hay cosas muy prácticas que vamos a vivir y a ejercer para salir aún mejor de esto. Esta semana vamos a practicar la autoministración. ¿Qué vamos a practicar? La autoministración. Esa es la tarea de esta semana. Y la próxima semana les voy a dejar otra tarea. Dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo quiero que prestemos atención aquí un segundo, ya estamos terminando. Todos nos sabemos el Salmo 23 y hasta lo cantamos. Hay una canción que leí y es perfecta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Listo? Vamos, verso 1 y verso 2. Perfecta. La lección está aprendida. Resulta que pasamos al versículo 4 y del 1, 2, el 3, él está declarando algo para la gente de lo que Dios hace sobre él. ¿Cierto? Es como si estuviera hablando de Dios en tercera persona. Él me guía. Y eso que le está hablando en esos 3 versículos está hablando de ¿qué? Provisión y cuidado. Es lo que está hablando en esos 3 versos. Provisión y cuidado. Quiere decir que esto es demasiado importante para Dios. Cuidarnos y proveernos de todo lo que necesitamos. A ver, Dios no es ajeno a lo que necesitamos comprar, pagar, a las comodidades en casa. Él no es ajeno a eso. Y de hecho Él está dispuesto a suplir y a suplir en abundancia. Ese es el Dios que tenemos. O sea, no podemos decir, ay, no, es que no. Así es Dios. Si no, las palabras del Salmo 23, los primeros versos, no hubieran sido compilados en la Escritura. Toda Escritura es útil, es inspirada por Dios, ¿verdad?
En los primeros 3 versos estamos viendo que el salmista habla del Señor en tercera persona, narrando algo que Dios hace sobre él. Pero en el cuarto cambia toda la narrativa, y es aquí donde quiero que se conecten ustedes. Cambia la narrativa, dice: aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en el valle de la depresión es un momento de valle oscuro, es caminar, porque no estamos hablando de colinas, estamos hablando de un valle. ¿Qué era tan peligroso para la gente cuando estaba en combate? Los valles. Ellos preferían desde las montañas, porque desde las montañas veían a los enemigos y les caían y los podían abatir y cerrar el cinturón alrededor de ellos más fácil, que era una estrategia de guerra militar en Israel. ¿Qué pasa? Cuando ellos estaban en el valle, era un momento muy vulnerable. Tenemos que ser conscientes de esto. Esto es vulnerable, y ahí es donde tenemos que entender esta situación, porque es inevitable que pasemos, vamos a pasarlo. Es posible que en algún punto de nuestra vida, una depresión postparto, una depresión hormonal, una depresión por las cosas que nombramos, es posible. Tenemos que saber esta gran verdad. Acá cambia la narrativa y dice: no voy a temer ningún mal, porque, y yo les decía ayer, ¿se acuerdan lo de porque? El porque en una frase es lo que ratifica, es lo que legaliza, lo que justifica. No voy a tener miedo porque, ay no, pues porque no quiero, reprendo el miedo, no quiero miedo. No, espera. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tener miedo? Dice: porque tú, y ya cambia el diálogo, ya no está hablando en tercera persona, ya no está contando el Señor en la pastorela, no está hablando de allá, él en tercera. Dice: porque tú, ya le está hablando directamente en primera persona. Tú. Dice: tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y me encanta, porque cuando la oveja se va, ustedes saben que el callado es la parte de la vara, es una vara de madera que tiene una curvita arriba. Cuando las ovejitas se iban de abusivas o de desobedientes, el pastor agarraba el callado y las agarraba del cuellito y venga para acá, como la cuerdita del perrito, venga para acá. Entonces la ovejita se iba y el Señor con todo amor con el callado, o la ovejita se estaba resbalando porque me estoy cayendo por el despeñadero, y rápido reaccionaba. Eran muy hábiles los pastores en Oriente. Rápido tiraba el callado y no permitía que la ovejita se le fuera al acantilado, al hueco, no permitía. Él la traía de nuevo y la rescataba. El callado infunde en aliento. El callado, cuando ellas perdían de vista todo y no podían ver muy firmemente a su pastor por cuestión de visión, veían el callado, porque lo que generalmente, si iban detrás de las otras ovejas, estaban viéndole la colita a las otras ovejitas, iban en fila. Entonces lo que ellos estaban viendo era el callado, y sabían que iban por buen camino porque estaban siguiendo al pastor. El callado las atraía. El callado también, cuando se estaban portando mal, las traía un poco más fuerte para que, hey, es acá, no comas eso, no es esa agua, es acá, las traía. Y la vara, porque yo decía, pero ¿por qué el salmista dice tu vara? ¿Por qué la vara? Y me encanta esto, porque la vara es la que usaba él cuando la oveja se iba muchas veces de desobediente, para quebrarle una patica a la ovejita. Le rompía el hueso con tanto dolor que le provocaba, pero ese dolor es necesario, por eso les decía, el dolor es necesario. Rompía el hueso. El dolor de romperse un hueso es, los que lo han experimentado dicen que es un dolor insoportable, y les rompía el hueso para hacerles la curación y les entablillaba, para que la ovejita quedara impedida de seguir siendo una oveja brincona. Entonces, al estar así, enfermita, tenía que estar siempre al lado del pastor, más cerquita de él que las demás, más cuidada para que le diera la comidita, cargada en hombros, pastoreada de una manera más íntima, más directa. Esa vara le infunde en aliento. Es la vara que él había experimentado de dolor cuando él había querido. Ustedes saben lo que le pasó a David muchas veces. Y esa vara ratifica o rectifica o cubre para que él esté cerca de Dios. Pero otra cosa que hacía la vara, ¿sabe por qué las ovejas sentían tranquilidad cuando veían que el pastor tenía un buen garrote, una buena vara? Porque un pastor sin vara no puede defender a nadie. Sí, los castigaba a ellos y los ayudaba a estar más santos.
Sí, pero también cuando el depredador venía era con el garrote que él se enfrentaba para defender su rebaño. Entonces, por eso él decía, no, tiene vara, la vara que me quebró a mí la pata y aquí estoy al pie de él. Es la vara que me sirvió y el dolor terrible, pero acá estoy más, lo conozco ahora más cerca. Ahora lo miro mejor, estoy más cerca de mi pastor. Pero tiene el garrote con el que me hirió a mí para que estuviera cerca, pero es el mismo garrote que va a usar con más furia y con más fuerza si algún desgraciado viene a atacar el rebaño. Amén. Amén. Cuando caminemos por ese valle tenemos que entender que no estamos solos. Acá la narrativa nuestra tiene que cambiar y esta semana va a ser la semana de la autoministración.